Audiolibro. Leer y escuchar contenido clásico y rebelde. Platica del compañero Marcial en reunión de miembros de las FPL en el exterior. Cuaderno número 4. Introducción y algo más sobre la necesidad de que las FPL, Farabundo Martí, se transformen en el verdadero partido marxista-leninista del proletariado salvadoreño. Es sumamente emocionante para mí estar frente a los compañeros más activos, los cuadros del trabajo en el exterior, especialmente en este lugar. Estamos en un momento en que las fuerzas del pueblo están mostrando gran poderío en la lucha contra el enemigo imperialista y sus títeres. Un momento en que Reagan está tratando de llevar a cabo la regionalización de sus agresiones y especialmente la agresión contra Nicaragua y El Salvador, incluso con la amenaza de sus propias tropas, con la formación de la Comunidad Democrática Centroamericana, con la conversión de Honduras en base de agresión y la conversión de Costa Rica en una situación similar. Nuestros heroicos combatientes que luchan en condiciones bastante difíciles, de gran heroísmo, de gran abnegación, sacrificios, sin zapatos, casi sin alimentación, debajo de los bombardeos diarios del enemigo, muestran lo invencible de la causa del pueblo, al asestar golpes demoledores y cada vez más crecientes al ejército títere. En estos días, las fuerzas del Apolinario Serrano, nuestro gran mártir y héroe, ejemplo de la lucha y de dignidad para todo el campesinado y todo el pueblo salvadoreño, el nombre que honrosamente lleva a nuestro frente, ha estado asestando golpes muy fuertes, dando saltos de calidad en la guerra, la destrucción del enemigo en más de una compañía de efectivos atrincherados, la lleva a cabo por primera vez el pueblo salvadoreño en toda su historia. Hasta hoy habíamos logrado cercar y aniquilar unidades pequeñas, medianas e incluso compañías, pero derrotarlas y aniquilarlas en una posición bien atrincheradas y que durante meses se habían preparado contra el ataque revolucionario, hasta hoy no lo había hecho el pueblo salvadoreño en toda la guerra de liberación. Esto representa que nuestra guerra va avanzando, porque nuestras fuerzas van adquiriendo tal capacidad, tal destreza, tal poder de fuego, que nuestras queridas Fuerzas Armadas Populares de Liberación se están convirtiendo cada vez más en una formación militar regular, unidades guerrilleras locales, las milicias populares y el pueblo organizado. Es verdaderamente emocionante cómo esta unión de pueblo, ejército revolucionario, con su eslabón milicias populares, se expresa en esta lucha. Precisamente este día recibimos un mensaje en el que se nos dice que en las batallas de Chalatenango la población que el enemigo trata de aniquilar, tuvo importante participación en apoyo de las acciones de nuestros combatientes. Junto a las Fuerzas Armadas Populares de Liberación y en la integración dentro del FMLN, las demás fuerzas populares revolucionarias están llevando a cabo también acciones que en su conjunto conforman, no podríamos decir una ofensiva generalizada, pero sí una serie encadenada de golpes contundentes, que hacen que en estos días sea muy grande el número de bajas del enemigo y el debilitamiento de sus fuerzas. Solo en los últimos 4 o 5 días ya pasa de más de 100 y pico el número de prisioneros, entre los cuales tenemos nosotros un poco de más de 80. El número de armas de guerra ya casi llegando a 200 en estos 4 o 5 días, habiendo nosotros capturado más de 100 armas en las acciones últimas que hemos realizado en Chalatenango, en Cabañas y en Usulután. Junto a estos golpes se estructuran cada vez más fuertemente nuestras fuerzas a través de las unidades de vanguardia, de las unidades especiales, de las unidades de apoyo de fuego, o sea artillería, y las guerrillas locales adquieren una modalidad de mayor agilidad a través de las columnas guerrilleras en cada una de las subzonas. Al mismo tiempo tratamos de tender más estrechos lazos en la población con la formación de poderes populares y con el fortalecimiento de las milicias populares. Estamos en un momento de gran entusiasmo revolucionario, pero hay que tomar en cuenta que en todo momento, en momentos de entusiasmo y de auge, así como en los momentos más duros en que se necesita toda la fe puesta en el pueblo y en el triunfo, en momentos duros y complejos, hay algo que tiene que dirigir al pueblo para que dé pasos de avances en su revolución, y ese algo es el partido. En nuestro caso precisamente, en El Salvador, porque el proletariado forma la inmensa mayoría de la población, el Partido del Proletariado es el alma, el orientador y el director de toda la lucha revolucionaria. Anoche recibimos la noticia de un nuevo golpe al enemigo, al haber derribado los compañeros en las vueltas, un helicóptero. La información del enemigo dice que los 4 tripulantes murieron. Un teniente, un cadete y otros 2 efectivos, pero todavía no lo tenemos confirmado. Es un nuevo triunfo para nuestras fuerzas, las fuerzas del pueblo, las fuerzas en conjunto, no solo de las FAP, sino del FMLN. Es un salto de calidad en la lucha que está dando nuestro pueblo y que esperamos que en los próximos meses logre conducir a un desgaste mucho mayor del enemigo y a un salto de calidad de todas las fuerzas revolucionarias. De manera que en este momento,
cuando nosotros estamos pensando en todos nuestros compañeros combatientes caídos en la lucha por la liberación de nuestro pueblo, cuando estamos conmemorando y recordando por el ejemplo de los compañeros Eva, Francisco, Toño, de los compañeros que cayeron en el año pasado también en las ofensivas del enemigo, compañero Lucas, compañera Milagro, compañero Toño y otros compañeros más como el internacionalista compañero Horacio, chileno, que murió en la misma columna donde nosotros íbamos y como estamos conmemorando la muerte de otros compañeros y de los mismos compañeros que han caído en estos combates del Jícaro y de las vueltas y del gran internacionalista comandante Che Guevara, Ernesto, yo quisiera que nosotros en un momento de recordación, de concientización interna en relación con su ejemplo, quisiera que hicimos un minuto de silencio y que al mismo tiempo sintamos todo el profundo reconocimiento por el heroísmo de nuestros compañeros, de nuestros combatientes en estos días de lucha, así también recordemos el enorme ejemplo que nos han dado nuestros compañeros, que levantando la bandera de las FPL y de las FAP, incluso con su sangre escribieron en los muros el nombre de las FPL y nos imprimieron una mística profunda, un legado, una herencia hacia el futuro para el engrandecimiento de esta organización. Ellos murieron con la confianza de que nosotros tenemos que levantar su bandera, la bandera de las FPL como la bandera del proletariado, ellos murieron con esa fe y esa mística y en el último momento escribieron con su sangre el nombre de las FPL. Esa bandera tenemos que agarrarla como propia y seguir ese ejemplo y engrandecer, fortalecer la gran mística y conciencia de nuestra organización y dar nuestra vida si es posible, si es necesario, nuestra vida y nuestra sangre por la causa de convertir a las FPL en el verdaderamente partido marxista-leninista del proletariado y a las Fuerzas Armadas Populares de Liberación en la fortaleza, en la fuerza más grande, en la garantía más grande del proletariado para continuar su revolución. Hasta el socialismo. Con ese espíritu les pido que se levanten y que hagamos un minuto de silencio en honor de nuestros héroes mártires. 12:01 hubo silencio. Compañeros caídos en la lucha, hasta la victoria siempre. Revolución o muerte. El pueblo armado vencerá. Vienen en 3 apartados el tema que hoy vamos a conversar. Primero, este es un apartado muy rápido de la necesidad histórica de que las FPL se transforman en el verdadero partido marxista-leninista del proletariado salvadoreño. Segundo, este es un apartado que habla del PSK y cómo este partido debe estar íntimamente e indivisiblemente enlazado con el pueblo. Tercero, este apartado trata de las bases de su funcionamiento interno. El centralismo democrático por un lado y luego lo que es la dirección colectiva, y bien estrechamente a esto, los métodos de trabajo de partido. Vamos a comenzar el primer apartado, tengo entendido que ustedes han leído ya materiales relacionados a este tema, por eso solo lo voy a casi enumerar. La época que estamos viviendo. Esta época que estamos viviendo es una época grandiosa, es la época de la transición del capitalismo al socialismo en el sentido mundial. Esta época se inició con el gran triunfo de la Revolución Socialista de octubre en 1917 en Rusia, dirigida por el Partido de Nuevo Tipo, por el Partido del Proletariado, el Partido Bolchevique que fue forjado por Lenin. Desde entonces la humanidad está avanzando hacia el socialismo. Lleva a cabo una lucha tenaz contra el sistema capitalista que se va reduciendo irremisiblemente tanto en lo geográfico como en sus capacidades generales. Después de la Segunda Guerra Mundial, el socialismo se convirtió en un sistema mundial de países socialistas. Es decir, si en 1917 se rompieron las cadenas del capitalismo y se comenzó a construir el primer gran Estado socialista, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, se formó el sistema mundial del socialismo con una cantidad de países que fueron liberados de la bota del nazifascismo. Desde entonces para acá el socialismo ha ido avanzando en todo el mundo, se ha extendido a países de Asia, pero incluso ha llegado a las propias puertas de los Estados Unidos con el gran triunfo de la Revolución Socialista de Cuba y los avances en la construcción de esa sociedad. Eso ha estimulado la lucha de todos los pueblos y el movimiento de liberación nacional ha alcanzado grandes éxitos en la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo, por su independencia en dirección al socialismo en muchas de esos. En 1975 triunfa el pueblo vietnamita, después de muchos años de guerra popular triunfa contra el imperialismo y sus títeres internos, y hace entrar a la humanidad también en una nueva etapa. Desde entonces varias revoluciones, a pesar de todos los esfuerzos del imperialismo a lo contrario, han triunfado, Yemen del Sur, Etiopía, Angola y otros países más como Grenada, y finalmente la historia de América Central se dividió en dos con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. La Revolución de América Central,
que es un solo proceso indivisible, con el triunfo de la revolución sandinista dentro de una nueva etapa superior. Y la revolución del pueblo salvadoreño en enero de 1981 pasó a una nueva etapa de su guerra popular prolongada que se inició a partir de lo simple a lo complejo desde 1970, cuando puso en aplicación la estrategia político-militar integral. Estamos pues en un momento de gran avance de la revolución en el mundo entero, de gran avance del socialismo, del movimiento de liberación nacional, de la lucha de los pueblos al interior de los países imperialistas y, dentro de ese contexto, de gran avance de la revolución en Centroamérica. En este momento, ¿qué papel está jugando El Salvador en este contexto? Es un papel de enorme importancia. Los éxitos o derrotas que tenga el movimiento revolucionario salvadoreño tienen que repercutir no solo en el desarrollo de la revolución en América Central, sino que también en toda América Latina. Esa es precisamente la responsabilidad que la historia nos ha planteado. La lucha del pueblo salvadoreño. Al poner en aplicación las FPL, con su fundación, con la lucha ideológica previa que llevó en contra de las corrientes oportunistas que querían retrancar la marcha de la historia, al formarse las FPL, con una concepción político-militar para hacer avanzar las luchas del pueblo, teniendo como medio fundamental la lucha armada, partiendo de cero, y al irse incorporando el pueblo, y al irse formando otras organizaciones con orientaciones similares y avanzando de lo simple a lo complejo en el dominio de las armas, se llegó a dar el salto en 1981 que significa una nueva fase en esta guerra prolongada, la fase de las batallas de las ofensivas militares e insurreccionales cada vez más profundas y más intensas hacia la toma del poder. Ese es el cariz que tomó nuestra guerra prolongada. Es decir, después de 10 años de desarrollo de lo tierno hasta llegar a la altura de acumulación de fuerzas políticas militares, la guerra popular prolongada pasó a una nueva fase que es la fase de las luchas por la toma del poder. Es necesario recalcar que esta guerra por ser prolongada no debe tomarse como una guerra interminable, ni como una guerra indefinida, sino que tiene una característica clara. ¿Por qué es prolongada? ¿Por qué fue prolongada? ¿Y por qué lo es todavía? Por la necesidad de incorporar al pueblo a la revolución. Por la necesidad de cambiar la correlación de fuerzas que era muy favorable en ese momento, en 1970, a las fuerzas del enemigo, cambios que solo podían lograrse a través de la lucha política militar combinada. En el momento de iniciar nuestro pueblo el camino de tomar las armas y de iniciar esta guerra, cualquier grupo aventurero, oportunista de izquierda, militarista, hubiera concebido lo que se llama un putsch, o sea la concepción de un solo golpe, con un pequeño grupo de gente armada, aislada de las masas, hubiera caído en el aventurerismo. Si en 1970 se hubiera querido tomar el poder, se hubiera caído o bien en la concepción de unos cuantos héroes aislados del pueblo que tomaban las armas y que salvaran a ese pueblo, y que ahora les clamara el pueblo como sus salvadores, embobadamente aplaudiendo grandes hazañas, concepción aventurerismo y de elitismo, concepción pequeño burguesa de élite encima del pueblo, encima de las masas, encima del proletariado. La concepción que adoptó nuestra organización es la concepción marxista: el pueblo es el que hace la revolución, no es ningún grupo élite, sino que es el propio pueblo el que tiene que incorporarse para conseguir, con sus propias manos y su propia sangre, su liberación. Esa es la concepción marxista-leninista de la revolución. Esa concepción se comenzó a llevar a la práctica en 1970. La concepción marxista-leninista de la lucha de clases y de la revolución es, que es el propio pueblo el que hace su revolución. Las organizaciones de avanzada, las organizaciones revolucionarias, especialmente su organización, que es la organización del proletariado, lo que hacen es tratar de incorporar al pueblo, de organizarlo y de orientarlo en esta guerra, en esta lucha, en esta revolución. Con esa concepción marxista-leninista, en 1970, no se podía pensar en un solo golpe al enemigo, dado por los primeros comandos se iba a tomar el poder, sino que era necesario lo que se llama desarrollar fuerzas políticas y militares para cambiar la correlación de fuerzas políticas y militares para cambiar la correlación de fuerzas a favor del pueblo. Esta solo era posible a través de la concepción de la guerra popular prolongada. Por eso, cuando hablamos de prolongado, no debemos de sentirnos avergonzados porque se ataque a ese concepto por parte de corrientes que no enfocan bien el proceso revolucionario, sino que debemos de sentirnos orgullosos de que, contra todas las opiniones, contra todos los oportunistas, contra todos los dogmatismos, nosotros sostuvimos y llevamos a la práctica el concepto integral político-militar de la guerra popular prolongada para incorporar al pueblo a su revolución, organizando gradualmente a las grandes masas y con la construcción del Ejército Popular de Liberación, que no se construye en una semana.
Debemos sentirnos orgullosos de haber levantado esa bandera, bandera que finalmente fue reconocida por todo el pueblo y por todas las organizaciones, incluso aquellas organizaciones que con más dogmatismo combatieron a los compañeros que se lanzaban a la lucha político-militar. Se trató de atajar a toda costa este proceso, se calumnió a los compañeros que se lanzaron a la lucha, incluso públicamente se les denunció. El compañero José Dimas Salas era secretario general de la Federación Unitaria Sindical. Cuando con su gran prestigio entre la clase obrera tuvo que retraerse, para forjarse en la lucha revolucionaria armada y política, pues muy seriamente tenía que aprender bien la técnica militar, cuando tuvo que retraerse lanzándose a la clandestinidad más cerrada, más necesaria, sobre el compañero llovieron las calumnias mayores en los locales sindicales, las delaciones, burlas, que sobre esa burla, sobre esos ataques, sobre esas delaciones de los oportunistas y dogmáticos, el grupo inicial que formó las FPL, sabiendo que tenía el arma de la razón en sus manos y que el pueblo necesitaba sus instrumentos de lucha, logró abrirse paso y logró finalmente hacer que la guerra revolucionaria fuera el medio fundamental para alcanzar el poder del país. El salto a una nueva fase de la guerra popular. En 1981 se pudo dar un salto superior a nuestra guerra, como dije, la fase de las batallas cada vez más decisivas. No se trata de una batalla, ni de dos, ni se trata de un día ni de un mes. Se trata de una fase de batallas cada vez más decisivas tanto en el terreno militar como en el insurreccional hacia la toma del poder. Esta es una fase muy compleja, porque de un lado es necesario darle golpes contundentes al enemigo en lo militar, pero también ganar las masas para que las masas puedan llegar hacia la insurrección a través de sus propias modalidades y a través también de la situación dura de represión y terror del enemigo en esta etapa, sobre todo en las ciudades. Es necesario crear en las zonas de control y en los órganos nuevos del pueblo, los umbrales de una nueva sociedad. Es necesario disputar las grandes masas en las zonas en disputa en las regiones de expansión y es necesario también organizar, mover a las grandes masas en el corazón del enemigo, en el corazón político-militar del enemigo, en las grandes ciudades, especialmente en San Salvador y en la zona metropolitana. Es decir, es una fase muy compleja en la cual se puede caer en el error de creer de que con solo un llamado al pueblo a la insurrección, el pueblo ya se va a levantar y que vamos a terminar la guerra en 1 o 2 meses. En esta fase es necesario tener gran serenidad, una gran frialdad, pero también una gran conciencia de la responsabilidad. Porque también se pueda caer en el aventurerismo, con una concepción inmediatista de que la victoria está, digamos, dentro de una semana o dentro de un mes, o que por esta campaña que nosotros vamos a hacer, digamos en esta semana, que ya se desmorona el ejército. Esas apreciaciones inmediatistas hacen caer la lucha en el aventurerismo y hacen peligrar los avances de la revolución. Por otro lado, se puede caer en no tener habilidad, el olfato, la inteligencia, la orientación revolucionaria, que solo da el análisis marxista de clases en las coyunturas. Se necesita mucha agilidad en las coyunturas, pero no una agilidad cualquiera, sino que una agilidad del proletariado, del marxista que no olvida nunca de que la lucha en los primeros, en los segundos y en los últimos momentos es una lucha de clases. La guerra popular revolucionaria es la expresión más elevada de lucha de clases. Es cuando el proletariado y sus aliados han tomado las armas junto a los medios políticos, y las armas llegan a ser la expresión suprema, la más aguda, más elocuente de esa lucha de clases. Cuando ya las cosas no se pueden dirimir más que con la sangre y con la desaparición histórica de una de las clases. Pueden pasar situaciones intermedias, gobiernos intermedios, que no son todavía los gobiernos del proletariado y del campesinado, pero en todos esos momentos el hilo rojo que va pasando y que va uniendo las distintas fases del proceso revolucionario, es la lucha de clases. El que no analiza los procesos con el arma del marxismo-leninismo de la lucha de clases, cae en el análisis que favorece los intereses de la burguesía y que no va en desarrollo de la clase obrera de la revolución. Cae en el remolino del maniobrerismo pequeño burgués, o burgués, aparentemente desligado de la molesta lucha de clases, pero en realidad instrumento de los intereses de la burguesía.